Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de Ñandutí. Saludos cordiales a todos los seguidores de este espacio cultural y analítico, revisionista, ¿verdad? De esta historia oficial que de repente tiene sus cosas, ¿verdad? Bueno, justamente hoy, antes de iniciar, antes de contarle el tema que vamos a abarcar hoy, quiero saludar a nuestra compañera aquí de Ñandutí, que nos pone lindas, nos maquilla, nos hace peinados, un amor de persona. Lili hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lili. Acá toda la producción te desea feliz cumpleaños. David, Osmar, Blanqui, Sergio, Manuel, feliz cumpleaños, querida Lili, lo mejor para vos, que disfrutes tu día dichoso, rodeado con todos tus seres queridos. Feliz cumpleaños, Lili, querida. Bueno, mira, me gustó ese sonido de globo que revienta, o era un globo o una piñata. ¿Qué pasó acá? Los muchachos están... Sí, les cuento, gente, cómo están acá los chicos esta tarde. Como dicen los jóvenes, para. Algo así, David y Osmar, ¿verdad? Una dupla dinámica. Bueno, empezamos, nos ponemos un poco serios porque el tema amerita. Vamos a recordar uno de los mejores presidentes y estadistas que ha tenido la República del Paraguay, justamente al señor don Carlos Antonio López. Pero una de las facetas que no se suele tocar mucho de él, vamos a recordar los 163 años de su fallecimiento, su legado, su visión, su poder como presidente de la República. Y quiero hacer, vamos a decir, desde el fin hacia adelante, ¿verdad? Comentarles, por ejemplo, cómo fue un día miércoles, a 10 de septiembre del año 1862, don Carlos Antonio López fallece. Y bueno, justamente este miércoles 10 también, es una coincidencia, este 10 de septiembre también cae miércoles, ¿verdad? Justamente coincidentemente como allá hace 163 años. ¿Verdad? ¿Qué es lo que conocemos de don Carlos Antonio López? ¿Cómo nosotros lo tenemos? ¿Qué imagen tenemos del presidente de la República? Y eso que después de la guerra del 70, los legionarios que subieron al poder, ellos se creían los primeros, es decir, Rivarola y toda esta onda, esta gavilla de delincuentes, se creían ellos los presidentes constitucionales, los primeros, pero ni por si acaso, ¿verdad? Y me están saludando todos mis amigos en TikTok. Saludos, gracias por estar conectados siempre conmigo. Bueno, entonces empecemos a hablar de ese día miércoles 10 de septiembre que pasó del año 1862, el deceso de don Carlos Antonio López. Fue a las 3 de la madrugada. Él ya anteriormente, en años, que en sus 3 presidencias, él siempre estaba alegando que quería renunciar por motivos de salud, ¿verdad? Pero la gente le necesitaba, lo reelegía, y él ponía límites en su mandato de, bueno, de 10 años vamos a aprobar 3, después solo volvía a elegir por otro periodo más, de 10 años más, pudo cumplir 5 años en total. Él estuvo ejerciendo el Ejecutivo paraguayo durante 18 años, ¿verdad? Y bueno, y ese 10 de septiembre a las 3 de la madrugada, tras un mes muy fuerte, ininterrumpido, de mucho dolor, de mucha enfermedad, momentos en que básicamente ese día, después de las 3 de la mañana, cuando estaba amaneciendo por Asunción, sonaron los 5 primeros cañonazos que anunciaron, ¿verdad? Justamente porque el pueblo ya estaba enterado de su delicada salud, de la fragilidad en que se encontraba don Carlos Antonio López, ya es algo que estaban esperando. Entonces fue una suerte de comunicación cuando estos 5 primeros cañonazos
apenas empezaba a asomarse el sol de ese día, anunciaron, por supuesto, el deceso del presidente de la República. Bueno, quiero que me escriban al WhatsApp de la radio, pueden preguntarme absolutamente todo lo que quieran saber de don Carlos Antonio López al 0994 44 10 20. Pueden escribir y voy a estar leyendo sus mensajes. Cuando suenan estos cañones y la gente entiende este mensaje, el pueblo se va agolpando frente a la casa donde estaba el cuerpo ya de don Carlos Antonio López, la casa mortuoria, así como dicen algunos investigadores. Y la consigna era que cada cuarto de hora se tenía que disparar las salvas de los cañones para que esto se escuche en toda la ciudad. Así cada cuarto de hora se disparaban los cañones de salva, ¿verdad? A eso de las 9:15 de la mañana, 9:15 de la mañana de ese día 10 de septiembre, empiezan a llegar los altos dignatarios, empiezan a desfilar, podríamos decir, ante el cuerpo de don Carlos Antonio López, que le pusieron de una manera improvisada, podríamos decir, sobre una suerte de mesa enlutada. Estaba vestido él de gran uniforme y descansaba en la sala donde él por tantos años era su costumbre trabajar y recibir ahí a la gente. Durante tantos años, durante tanto tiempo, recibía no solamente a gente que trabajaba con él en la administración pública, sino también al pueblo que quería hablar con él, que quería contarle alguna situación, y por supuesto él como político resolvía esos problemas de la gente. Mira. Eso se dio a partir de las 9:15 de la mañana, a las 10 en punto de ese 10 de septiembre. Se presentaron el clero, es decir, los sacerdotes. También empezaron a agruparse los militares. Una tropa especialmente se desplegó en la calle frente a la casa, a la vivienda de don Carlos Antonio López, en una suerte de doble fila que abarcaba este despliegue militar, esta fila militar, desde la casa de don Carlos Antonio López hasta la catedral, para que ustedes tengan una idea. Y la calle, ¿verdad?, tapizaron con paños negros como señal de luto. Bueno, sí se describe que don Carlos utilizó un lujoso féretro y que cuando pusieron como correspondía, ¿verdad?, su cuerpo en ese féretro, inicia una lenta marcha entre los rezos de los sacerdotes, el llanto silencioso de algunas personas, también el llanto un poco más notorio de ciertas mujeres, ¿verdad? Como era la costumbre, también formaba parte de una suerte de ritual cultural, ¿verdad? Las mujeres que lloraban, ¿verdad? Y en este caso al presidente de la República. Muchas voces adoloridas se alzaban. En una crónica que se encuentra en la época relacionado a este tema dice, les abro cita, articulando palabras de desconsuelo, diciendo que las había dejado, las mujeres, ¿verdad?, las había dejado huérfanas, el buen padre, el buen ciudadano, el distinguido patriota, el íntegro magistrado. Era tan numerosa y apiñada la multitud que resultaba imposible moverse. Y únicamente los que conducían el ataúd del féretro, ¿verdad?, podían hacerse como a duras penas un espacio, pero que se abría lentamente en la multitud. Bueno, justamente
En la catedral, lo que pasó en la catedral es que se celebró una misa de cuerpo presente, y cuando los sacerdotes empezaron y terminaron, por supuesto, los oficios y los sacramentos correspondientes, ocupó el púlpito nada más y nada menos que el padre Fidel Maíz, que en ese momento, en ese año, ya por el 62, ocupaba el puesto. Nosotros tenemos, creo que la imagen del sacerdote del padre Fidel Maíz, para que la gente le pueda ubicar. Fidel Maíz es el que toma el púlpito, la palabra, para hacer sus respectivas conmemoraciones a don Carlos, todo lo que hizo en vida, administrativamente por el pueblo, y tenía el cargo de rector del seminario. Y también tomó también la palabra el sacerdote Justo Román, que era cura de la Encarnación, y ambos recordaron toda la trayectoria de don Carlos Antonio López, desde su niñez, sus cualidades intelectuales, cómo defendió a la patria, una apología muy interesante al mandatario, ¿verdad? Y a veces lo que se nos enseña, y aquí quiero hacer un punto, quiero hacer una pausa y aclarar, ¿verdad? La gente cree que don Carlos Antonio López era una suerte de gordito bonachón, ¿verdad? Que era, sí, así es Hammer, ¿verdad? Que él quería resolver todo entre amigos, con la diplomacia, ¿verdad? Esa es la imagen desfigurada que nosotros tenemos de don Carlos Antonio López. Don Carlos Antonio López era un presidente que en determinados momentos y circunstancias difíciles hizo lo que tenía que hacer para defender al Estado paraguayo y para defender la independencia del Paraguay. Así como en el año 1845, don Carlos Antonio López declara la guerra al dictador Rosas para defender nuestra libre navegación por los ríos, defender nuestros límites territoriales, es decir, territorio que pertenecía al Paraguay, y por supuesto que defender la independencia, una independencia que nuestros vecinos portuarios no querían darnos ese lugar y nos consideraban como una suerte de provincia rebelde, y don Carlos Antonio López declara una guerra. También tenemos que recordar el incidente del año 1850 con los lusos brasileños en el pan de azúcar, que siempre el Brasil con su política expansionista, no respetando ni reales cédulas, ni tratados internacionales, avasallando territorio paraguayo. Bueno, don Carlos Antonio López envía una misión militar y desaloja a los invasores. Por supuesto que este desalojo tuvo sus bajas. Estamos hablando de que don Carlos Antonio López no se manejaba en esta situación de una manera diplomática. Tampoco lo hizo en 1855, cuando el Imperio del Brasil envía la famosa diplomacia de las cañoneras y al almirante Ferreira de Oliveira con más de 200 bocas de fuego, 2000 y tantos hombres, el buque insignia, el Amazonas, y una suerte de buques de guerra para combatirnos, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? También don Carlos Antonio López estaba predispuesto a combatir, ¿verdad? Ciertamente se solucionaron por otras vías, pero el Paraguay estaba en condiciones de defender su soberanía. Pasamos al año 1859, tuvimos problemas justamente cuando los ingleses atacan a nuestro buque insignia, el Tacuarí, que llevaba a nuestro ministro plenipotenciario, mediador entre Mitre y Urquiza. Tuvo un exitoso desempeño diplomático
en el tratado conocido como el Tratado de San José de Flores, a toda la alegación que acompañaba esa mediación diplomática del gobierno de don Carlos Antonio López, cosa que tenemos que recordar y poner ese énfasis. No fue durante el gobierno de Francisco Solano López, fue durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Y bueno, nos atacan los ingleses por una cuestión, ¿por qué? Porque la policía paraguaya en el mes de febrero de ese año descubre una conspiración para un magnicidio, así para el asesinato de don Carlos Antonio López, y ese asesinato no es que iba a quedar solamente en él, sino que estaba planificado para todos sus hijos varones, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que estuvieron detrás? Esta es la famosa conspiración Castad, que le utilizaron a un uruguayo descendiente de ingleses, la política porteña apoyado a los disidentes, porque tenemos que saber que los de Cut, la familia de Cut paraguaya estuvo detrás de la conspiración para el asesinato de don Carlos Antonio López, porque don Carlos Antonio López le cerró la canilla del Estado. Les dejó con una mano atrás y otra adelante, porque los de Cut, el que estaba como cónsul en Montevideo y el que estaba como cónsul en Buenos Aires, robaron a manos llenas al Estado paraguayo. Y por supuesto que don Carlos Antonio López no iba a permitir semejante aberración y lo sacó del poder. Y esta gente se manda a mudar a Buenos Aires y desde ahí hacen una oposición férrea, ¿verdad?, al gobierno de don Carlos Antonio López, usando todo tipo de artimañas, prensa, inclusive llegando a planificar el asesinato. No estamos hablando de gente decente. Y lo peor y lo grave de toda esta situación, que en posguerra de la Triple Alianza son estas personas las que quedan en el poder en Paraguay. Hay que decirlo. Ya no estamos a la altura de dar a entender qué pasó, sino que hay que decirlo concretamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto, verdad? Que hablando del padre Fidel Maíz, David, por favor, querido, si puedes ponerme la imagen otra vez de Fidel Maíz, Sergio también, porfa. Fidel Maíz, en este momento del deceso de don Carlos, y que hizo una apología al mandatario con otros, con la curia que estaba en pleno en esa época, fue también uno de los grandes detractores de Francisco Solano López. Es decir, y fue el padre Fidel Maíz el que dijo que supuestamente don Carlos Antonio López, que estaba ahí muriéndose de dolor, le dijo a Francisco: no, hay cosas que resolver todavía con el Brasil, trata de hacerlo con la pluma y no con la espada. Esto lo dijo Fidel Maíz, que fue uno de los grandes detractores de Francisco Solano López. Entonces, ¿qué posibilidad de creer lo que dice este cura realmente nosotros tenemos dentro de la historia, ¿verdad? Cuando a partir de septiembre hasta octubre, que fue convocado el siguiente congreso, aproximadamente unos 400 diputados para que se elija al futuro presidente después de don Carlos Antonio López, Maíz hizo toda una revolución conspirando con diputados que estaban alineados a la ideología del liberalismo político, ¿verdad?, en contra de la línea conservadora que siempre estuvo vigente y acorde a la cultura paraguaya desde el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, don Carlos, y que representaba esa misma línea Francisco Solano López. Recordemos, ¿verdad?, que justamente en este proceso de don Carlos Antonio López y sus elecciones y sus reelecciones en sus periodos presidenciales, en el año 1856, básicamente, se hace una enmienda al reglamento de la administración de la República del Paraguay, porque los que podían ser presidentes tenían ciertas características. Tenían que tener 45 años, tenían que ser del fuero civil, no podían ser militares, no podían ser menores de 45 años. Entonces, lo que hace es una enmienda de ese reglamento o carta política, como le dicen algunos, ¿verdad?,
y pone que podría ser también del fuero militar y que el presidente podría tener aproximadamente 30 años. ¿Qué está haciendo don Carlos Antonio López con esta reforma de esa ley? Está abriéndole las puertas a la presidencia de la República a su primogénito, a Francisco Solano López, que básicamente él, justamente en el 57, iba a estar cumpliendo sus 30 años, porque don Carlos Antonio López, tienen que saber que básicamente a esa altura él ya no quería ser reelecto, él quería dedicarse ya a un poco más de tranquilidad, porque le afectó mucho el tema de la guerra contra Rosas. Tenemos que recordar que en 1845 se hace una declaración formal del Estado paraguayo a Rosas con una alianza donde los brasileros, por supuesto, que estuvieron detrás. El reconocimiento de la independencia del Brasil no fue gratuita, nos cobraron con una alianza militar ofensiva-defensiva. En el momento necesario, ese momento necesario era atacar a Rosas, ¿verdad?, por todas las cosas que Rosas hacía. A nosotros, por supuesto, que nos limitaba el no reconocimiento de nuestra independencia. Eso afecta mucho en el ámbito diplomático, carecer de un reconocimiento. Entonces Rosas nos jugaba por ese lado, y por supuesto que también era una figura bastante polémica y fuerte que combatía el expansionismo luso-brasileño, ¿verdad? Los brasileños no querían saber absolutamente nada, no es que los brasileños querían reconocernos a nosotros, ¿verdad? No, esto fue un movimiento siempre estratégico, y hay que reconocer de la diplomacia luso-brasilera que San Cristóbal, después Itamaraty, por supuesto, que tienen esos movimientos muy inteligentes, ¿verdad? Y bueno, y llegado entonces a esta situación, hablando de Fidel Maíz, conspiró durante ese proceso de elección para que López Francisco Solano no llegue a la presidencia, pero llegó. ¿Y qué le costó? La libertad al subversivo sacerdote. Estuvo preso hasta el año 1866, lo liberan a las vísperas de la batalla de Curupaytí. Imagínense cuánto tiempo tuvo preso. ¿Mm? Y bueno, ya vamos a hablar de ese tema y por qué se lo quita de la cárcel, qué pasó con el obispo Palacios, qué contó, no contó por una situación. Teníamos nosotros el obispado más antiguo, y bueno, perdimos todo eso en la guerra, ¿verdad? Pero eso es un tema aparte, ¿verdad? Justamente le quiero traer al profesor Emilio Urdapilleta que nos hable de eso, porque él hace un estudio, ¿verdad?, desde el punto de vista de la historia de la parte espiritual o religiosa del Paraguay, y entonces creo que es más propicio que él nos venga a contar ese tipo de detalles. Seguimos. ¿Qué pasó ese día 10 de septiembre, ese miércoles 10 de septiembre? Recuerden, para los que se están conectando ahora, que el 10 de septiembre, cuando de este 2025, también quedó miércoles, coincidentemente. Bueno, a las 4 de la tarde, básicamente el ataúd de don Carlos Antonio López fue colocado en una lujosa carroza fúnebre que fue hecha en París por celebrados artífices, y comenzó la marcha hacia la iglesia de la Trinidad, distante, sabemos que dan unos 6, 7 o un poquito más de kilómetros, ¿verdad? Mientras que el pueblo hacía fila, se agolpaba para despedir al presidente. Se adelantaban, algunos iban tomando el tren a disposición para acompañar este entierro en la iglesia de Trinidad. Inició este cortejo, su marcha, como describen las crónicas de la época, por los polvorientos caminos, dice. En lo alto de la carroza fúnebre, esta carroza que lo hicieron en París, se leía la inscripción en letras de oro: Carlos Antonio López. Fúnebres penachos abrían su pompa, color azabache en los 4 ángulos de la misma, enlutados troncos que la
arrastraban, ostentaban prendidos. Acompañaban a esta carroza una brigada de caballería con una música, por supuesto, que acorde, que precedía a la carroza. También habían otros batallones que marchaban en formación lineal a la carroza fúnebre de don Carlos. Y detrás mismo de la carroza iba el vicepresidente de la República, general Francisco Solano López. Todos sus hermanos, ¿verdad?, iban detrás mismo de la carroza caminando. Lo acompañaban en otros extremos, otros lugares, otros carruajes de los dignatarios que iban también en este cortejo fúnebre, llegando, por supuesto, que a la iglesia de Trinidad. Un número incalculable, dicen las crónicas, de oficiales militares de la República, algunos marchando, otros a caballo, y el pueblo innumerable. Dicen también que de los caballos, de los carruajes, de las personas que iban acompañando el cortejo fúnebre de don Carlos Antonio López, se levantó una suerte de polvareda tan grande que dice que no se podía ver casi nada, una exageración, pero así dicen las crónicas, que inclusive se perdió la luz del sol. ¿Se imaginan este tipo de cosas? Bueno, ya entrada la noche, tardecita noche, cuando ya el sol se estaba poniendo, ahí llega esta comitiva a la iglesia de Trinidad, al templo. El templo, por supuesto, estaba esperándolo a don Carlos Antonio López, estaba todo iluminado como corresponde, ostentaba fúnebres atavíos para recibir los despojos del hombre que había erigido la iglesia. Ahí los estaba esperando Manuel Antonio Palacios, que era ciertamente cura de Villeta, pero que en esta ocasión se presenta para pronunciar una oración fúnebre desde el púlpito. Y entre solemnes ceremonias, el ataúd de don Carlos Antonio López fue depositado en una fosa abierta a un costado de la nave principal, en un lugar privilegiado, era costumbre eso de la época, ¿verdad? Y allí, bajo una sobria lápida de mármol, reposaron sus restos. En el seno de la tierra angustiada de su patria, dicen las crónicas, los huesos del gran paraguayo. Ya muy poco queda de los monumentos materiales que erigió en su país. Tenemos que saber que los investigadores dicen esto porque pasamos por una situación de guerra y sabemos que en Paraguay hasta hoy día, lamentablemente, no tenemos esta cultura del cuidado del patrimonio material histórico. Se echan casas, se echan propiedades, se generan estacionamientos vehiculares, pero y se va quitando la memoria de esta manera, ¿verdad? Es una pena, pero eso es lo que pasa en la realidad también, punto y aparte, ¿verdad? Bueno, y esas son las crónicas de ese día 10 de septiembre. Bueno, nos vamos a una breve pausa y luego volvemos desde su infancia, desde sus estudios, su legado, su visión política, este gran estadista, este gran presidente. Volvemos enseguida. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic.
Viví el deporte como nunca. De lunes a viernes, de 12 a 14 horas, llega La Gran Jugada, el programa deportivo con el mejor equipo del país. Bruno Pond, Federico Arias, Carlos Alberto Quise, Chochi Obando y Carlos Correa. En simultáneo con Radio Ñandutí 1020 AM. La Gran Jugada, por Ñandutí y todas sus plataformas. Con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Bueno, y así volvemos otra vez. Qué importante es recordar a los grandes hombres de la República del Paraguay. Próximamente también vamos a estar recordando el 20 de septiembre, pero el año 1840, al doctor Francia. Es decir, nuestros grandes líderes nos han dejado en el mes de septiembre. Es categórico, ¿verdad? Y como paraguayos tenemos que analizar, hay muchas cosas que contar también sobre el doctor Francia, así que no se pierdan también el capítulo dedicado a recordar al doctor Francia y qué pasó, qué tipo de enfermedad tuvo y toda la circunstancia que fue inclusive más choqueante, ¿verdad? Porque al perder al dictador de la República y que no haya dejado herederos y cómo continuaba la vida del Estado, bueno, todo eso vamos a estar analizando en otra emisión del Estridor de las Normas. Mientras tanto, sigamos recordando a este gran presidente. Durante el mandato de 18 años es innegable su legado, su aporte, la apertura, las escuelas. Estaba mirando, porque cada pavada que hay por TikTok, me van a disculpar esta expresión, ¿verdad? Cada ocurrencia de la gente que quiere improvisar con la historia reciente es una ciencia. La historia no es un meme llevado adelante por influencers que hacen daño y que la gente se prende a escuchar esas cosas y le dicen, ay, sí creemos, ¿verdad? Estaban diciendo que la libertad de los esclavos se dio gracias a los brasileros, imagínense eso, durante la guerra de la Triple Alianza. Es decir, la gente que comenta este tipo de tonterías es como que desconoce, por ejemplo, cuando el doctor Francia estaba, él tuvo muchos cargos antes de estar propiamente liderando la cabeza del Estado paraguayo. Uno de los cargos así sensibles que tuvo el doctor Francia era juez de alzada. El juez de alzada tenía múltiples funciones, pero una de ellas, que es importante, era regular la vida o el sistema de esclavitud doméstica. Tenemos que hacer esa aclaración, doméstica. En el Paraguay no era una esclavitud así como la brasileña, ¿verdad? Que era muchísimo más desgarradora, más fuerte, ¿verdad? Y justamente don Carlos Antonio López, ya dentro de lo que vendría a ser el consulado, el segundo consulado, ya decretó la libertad de vientres. En 1866, durante la guerra de la Triple Alianza, don Francisco Solano López, ese plazo que se cumplía desde lo que se estableció, se liberó a los esclavos en Paraguay. Es decir, este tipo de macanadas y que la gente la da por cierta, a mí por lo menos me preocupa muchísimo, ¿verdad? Y bueno, tenemos que saber que don Carlos, en el contexto internacional, tenía claro las aspiraciones de nuestros vecinos. Quería decir, Paraguay siempre quiso ser absorbido por Brasil, por Argentina, y entonces don Carlos Antonio López adoptó las políticas correctas y las orientaciones precisas. Y hace poco estuvimos recordando cómo él volvió a reorganizar las instituciones, y entre ellos las guardias nacionales, que nosotros hoy las llamamos nuestras Fuerzas Armadas. Por supuesto que lo hizo, por supuesto que escribió leyes que organizaban la vida castrense, la vida militar, sus funciones,
las jerarquías, cómo iban a manejarse, absolutamente todo estaba, ¿verdad? Entonces, básicamente, las orientaciones de la política de Don Carlos apuntaban mucho a la seguridad y apuntaban mucho al desarrollo, ¿verdad? Realizó sus estudios en escuelas asuncenas, típico de cualquier niño. Él dio sus primeras letras en su casa, en la época de la enseñanza de las primeras letras, y gradualmente fue adquiriendo, por supuesto, formación. Se utilizaba mucho en la época para estudiar cartillas, cartones, los catecismos, ¿verdad? Bueno, la instrucción en esa época, gente, tenía mucho contenido religioso, mucha teología, mucha filosofía, ¿verdad? Por supuesto, con un énfasis interesante en lectura, en escritura, en nociones elementales de aritmética. Es decir, la educación paraguaya en la época de Francia y en la época de Don Carlos era muchísimo superior a lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Porque es increíble cómo estamos mal en el tema de la educación paraguaya. Nuestros jóvenes en mayoría son como una suerte de analfabetos funcionales, te pueden escribir, te pueden copiar, pueden hasta inclusive apenas leer, pero no están entendiendo absolutamente nada, ¿verdad? Pero en esta época en la que estamos nosotros analizando eso, evidentemente no era así. Luego se inscribe en el Colegio de San Carlos en Asunción, era uno de los centros, institutos de enseñanzas más importantes que teníamos en la capital. Aprendió la gramática castellana, lecciones de filosofía, de lógica. Luego se dedicó a la abogacía, conocía perfectamente las leyes de Castilla, por ejemplo, las leyes de Castilla que estuvieron vigentes durante toda la guerra de la Triple Alianza. Bueno, y tenía aproximadamente, algunos dicen 30, otros dicen 34 años, cuando conoció a su futura esposa de 19 años, a doña Juana Paula. Hay que aprender ya ese nombre. No es Paula, doña Juana Paula, no es Paula, ella es Paula. Carrillo Viana, hija de don Ignacio Carrillo y doña María Magdalena Viana, que nació un 18 de junio del año 1807 y falleció, dicho sea de paso, un 12 de julio del año 1872, después de haber hecho también grandes macanadas doña Juana Paula, ¿verdad? Es decir, tratar de elegir entre los hijos, tratar de asesinar a su hijo para darle poder al otro. Es decir, esta señora es una figura bastante controversial, bastante polémica. La gente le suele decir, pero ¿cómo Francisco Solano López mandó a pegarle a su propia madre? Pero como si fuese que le hizo eso nomás, ¿verdad? Imagínense que en una situación de guerra tu propia madre intente envenenarte a vos y a todo tu estado mayor. Es una locura. ¿Y por qué? Para no perder el poder. Era una señora que le gustaba tener el poder. Y esas cosas hay que decirlas tal cual como pasaron. Y no lo digo yo. Quiero hacer esa aclaración. Eso está en los memorialistas, en las personas que han hecho, que han sido testigos oculares de todo lo que pasó en el año 1869. Bueno, a mí me asustan, por ejemplo, ese tipo de mujeres, ¿verdad? Muy religiosa, pero a la hora de la verdad, ¡pa! De verdad, doña Juana me asusta en ese sentido. No sé, por eso a mí no me gusta mucho llamarlo a Francisco Solano Carrillo, ¿verdad? La madre lo intentó matar. Bueno, pero es el apellido que tiene, ¿verdad? Normalmente yo lo de Francisco Solano López, hasta ahí llego, ¿verdad? Pero me cuesta mucho pronunciar el apellido Carrillo. Lo asumo. Tengo que decirlo, lo asumo, es así. Bueno, entonces ellos contraen matrimonio
un 22 de julio del año 1826 y déjense decir ya que Francisco Solano López no era hijo de don Carlos Antonio López, porque según la tesis de los legionarios, doña Juana Paula, de 19 años, entró a casarse en la iglesia ya del año 1826, 48 horas antes de parir. Es imposible eso, señores. Es imposible una situación así, y más todavía en esa época, ¿verdad? No va a entrar a una iglesia parturienta doña Juana Paula, ¿verdad? Es decir, ni siquiera tienen un sentido situacional estos legionarios para inventar sus historias y que hacen y miran el ritmo femenino. Hay uno que es un simpaticísimo, un legionario. Yo me mato de risa de sus intervalos de los ciclos femeninos para decir que Francisco Solano López no era hijo de don Carlos. Ay, Dios mío, es para matarse de risa. Bueno, recordemos que don Carlos Antonio López era muy respetado, considerado una persona muy inteligente, muy culta. Era un diligente secretario de la Comandancia General de Armas, muy, muy cercano a Mariano Roca Alonso, tanto así que luego de elegir de transiciones desde el fallecimiento del doctor Francia se establece el segundo consulado y uno de los cónsules es, por supuesto, que don Carlos Antonio López. Y siempre hago esta comparación cuando el primer consulado rotativo que nosotros tuvimos, Fulgencio Yegros y el doctor Francia, ese fue nuestro primer consulado. Estamos hablando de un militar como Fulgencio Yegros y un civil como el doctor Francia. Básicamente se dan una puja entre los dos por quién iba a asumir el gobierno unidireccional en Paraguay. Por supuesto que gana el doctor Francia. Entonces al militar Yegros no le queda otra que cederle todos los poderes al doctor Francia. Lo mismo pasa con otras situaciones y circunstancias quizás, pero también tenemos que saber que Mariano Roque Alonso, como comandante general de armas militar, llega al punto en ceder todo su poder a un civil para que sea presidente de la República, y en este caso este civil era don Carlos Antonio López. Ay, perdón, me están retando porque no estoy leyendo los mensajes. Cierto, es que me emociono ya dentro de la historia. Dice, buenas tardes, espectacular el programa, muchísimas gracias. Dice, algún día tenemos que tener un gobernante que pongan en el programa escolar y estudiantil la grandeza de estos hombres. Apoyo la moción. No me escribiste tu nombre, por eso no te envío saludos, ¿verdad? Dice, le preguntas a nuestros jóvenes el nombre de nuestros héroes y te responden Alfaro. Y bueno, digamos que Alfaro también hizo lo suyo, gente. Es decir, bueno, vamos a decir, pero tenemos que aclararle a nuestros jóvenes héroes de tal época, ¿verdad? No de la actualidad. Pero tenés razón, ¿qué querés que te diga? Bueno, me están enviando fotitos, videos no puedo abrir, por favor, eso no puedo abrir. Y tampoco voy a usar mi programa para hacer campaña política. Que me dice, hola, estridor de las armas, hola Noelia Quintana, ¿qué tal? Siempre me pregunto, ¿con qué dinero hizo don Carlos Antonio López todo lo que hizo? Y tenemos que saber que en la época del doctor Francia existían ciertas normas y reglamentos con relación a una suerte, vamos, no tan así, pero para poder entender una economía, por un lado, fisiócrata, tipo Quesney, de producción de la tierra, las estancias de la tierra, porque recuerden que a nosotros se nos aisló económicamente. No es que el doctor Francia nos aisló, nadie se va a hacer tirar una bala en el pie, lo que sea, los porteños a nosotros nos bloquearon económicamente y el doctor Francia hizo lo que pudo para sostener una economía, y dentro de eso también había ciertas disposiciones que estaba por ejemplo, prohibido sacar oro, plata de la República. Todo lo que don Carlos Antonio López pudo hacer, esa apertura al modernismo que él dio, ¿verdad? Y tenemos que saber que don Carlos Antonio López jamás salió del país, nunca puso un piecito
fuera de nuestras fronteras. El que puso los piecitos fuera de las fronteras siempre fue Francisco Solano López. Fue Francisco Solano López quien vio la importancia de la industrialización. Lo vio en sus viajes a Europa. Fue Francisco Solano López quien le dice al padre, tenemos que contratar, va a ser más barato contratar a técnicos, a profesionales que vengan, que trabajen, que tengamos un arsenal, que tengamos una fundición de hierro, que podamos tener profesores de calidad para la juventud. Ciertamente también se envió becados a Europa, todo durante la época de don Carlos Antonio López, pero quien vio y que hizo y quien dio esos consejos al padre, ese fue Francisco Solano López. Y eso es algo que tenemos que reconocerle al general López en esa época, ¿verdad? Entonces, todo lo que se pudo hacer, aparte de las producciones que nosotros teníamos de nuestras materias primas muy valoradas, nuestra yerba mate, nuestro cuero, nuestro tabaco, ¿verdad? Todo eso que se necesitaba también en Europa, bueno, nosotros podíamos hacer compras sin realizar empréstitos gigantes, ni deber a las bancas inglesas. Así de simple, ¿verdad? Teníamos esa libertad y esa posibilidad, ¿verdad? Sin endeudar, ¿podrías hablar de eso? Bueno, María Elena, saludos querida, gracias por tu pregunta. Bueno, voy a tratar de avanzar con este tema mientras ustedes sigan escribiendo, por favor, y voy a leer sus mensajes. Bueno, estábamos hablando que él queda como un candidato propicio y es electo para ocupar el cargo de la presidencia de la República. Durante los primeros años de gobierno, el presidente don Carlos Antonio López, según sus cálculos, ya teníamos un poco más de 500.000 habitantes. Además, dice que aparte de nuestra capital, Asunción, el país contaba con 11 villas y 83 partidos, además de una veintena de pueblos de indígenas. Muchos de los centros comerciales en la capital y algunos puntos del país eran de propiedad del Estado, así como unas 50 o más estancias de la patria, que esto fue una política económica del doctor Francia que siguió vigente en el gobierno de los López, digo bien, tanto del padre como del hijo. Y bueno, teníamos importantes hatos de ganado vacuno, caballar y menores. La primera elección de Carlos Antonio López al frente del gobierno de la República fue en el año 1844, con una duración de 10 años. Obviamente que él ya en 1849 ya quiso presentar una renuncia alegando problemas de salud. Obviamente que la gente pensó en esta situación, te entendemos que tenés problemas, pero el Estado te necesita. Y ahí empieza a hacer otros decretos, como ocupar las misiones, por ejemplo. Ese es un tema que sería muy interesante que podamos conocer y desarrollar. Bueno, lo elige en el 54 por un periodo de 10 años más, pero él dice, no, 10 años es mucho. Acepto 3. Gente, comprendan que tengo problemas de salud, decía don Carlos. Pero en el 57 se hizo reelegirme y me causa gracia en el 57 porque me acuerdo de mi compañero de investigación, el doctor Rafael Pérez Reyes, que él me contaba, me mostró así estas cosas que los investigadores suelen sacar de la tradición oral, como Francisco Solano López ya estaba habilitado para ejercer la presidencia. Dice que don Carlos Antonio López, entre un cruce de palabras, ¿y vas a aceptar o no vas a aceptar la presidencia de la República, verdad? Y por supuesto que él dijo no, ¿verdad? Obvio que no, ¿verdad? Bueno, pero
Son dimes y diretes de la historia. Eso no se puede confirmar que haya pasado, pero me suelo reír nomás por la forma en que me cuentan, ¿verdad? Porque la gente de mi entorno, el profesor Emilio Grapilleta, el doctor Pérez Reyes, que trabajan muy de cerca conmigo, saben que yo soy re lopista, ¿verdad? Francista también, por supuesto. Entonces me suelen hinchar con este tipo de cosas. Bueno, el Paraguay decía una de las frases de don Carlos Antonio López: el Paraguay conoce lo que puede y lo que vale. Juró su independencia y la renueva anualmente con un juramento, y sus hijos aman su tierra. Para ellos es sagrada. El pueblo paraguayo es inconquistable, puede ser destruido por alguna grande potencia, mas no será esclavizado por ninguna. Es además injurioso proponer a un pueblo que abdique su nacionalidad y su existencia política. Don Carlos Antonio López tiene mensajes, tiene discursos que realmente valen la pena estudiarlos y leerlos. Imagínense lo que dijo ya don Carlos Antonio López y lo que se vio en la guerra de la Triple Alianza. El pueblo paraguayo es inconquistable. Imagínense que para destruir y exterminar al pueblo paraguayo tuvieron que coaligarse 3 estados con sus poderes nacionales respectivos o poderes de esos estados. Obviamente que no podemos dejar a Inglaterra fuera de este tema. Es decir, la gente que quiere dejar a Inglaterra de este tema no lo puede hacer porque es imposible tapar el sol con un dedo, como se dice. Y decía don Carlos, no será esclavizado por ninguna. Y nuestra gente prefería morir antes de rendirse o antes de huir de la batalla. Cuando uno estudia, por ejemplo, la campaña norte, la campaña de Mato Grosso, y los habitantes del Imperio del Brasil que ocupaban esos territorios, cuando llega la expedición híbrida, como yo les suelo decir, conjunta, ¿verdad? Porque trabajó mucho la infantería y la marina paraguaya para la campaña de Mato Grosso. Se trabajó en una conjuntez bastante interesante que hay que analizarla bien. Los lusos brasileños se escaparon, abandonaron. Las autoridades del fuerte Coimbra se mandaron mudar. Es decir, no tenían ese sentido de pertenencia que tenía el paraguayo. Miremos, imaginemos, ¿no?, lo posible, lo que habrá sido Piriguebuy. Estos 1.200 hombres que estaban defendiendo las posiciones, la ciudad, frente a 20.000 aliados. Y no eran 20.000 aliados que venían nomás, sino que estaban con pertrechos totalmente modernos. Y esa gente no se movió de su lugar. Esa gente, y justamente el comandante de Piriguebuy es ese ejemplo del paraguayo de esa época, ese paraguayo no entreguista, que le dijo al conde, mira, acá vas a venir a mandonearnos a nosotros cuando ya no quede ningún otro paraguayo, pero mientras haya uno, vos no vas a hacer lo que vos quieras acá. Déjanos en paz. Si es necesario, vamos a luchar y nos vamos a morir, pero vos acá no nos vas a decir a nosotros lo que vamos a hacer. Ese era el paraguayo de la Triple Alianza. Esos eran los defensores de la época de los López. Por eso es importante recordarlos a cada uno de estos protagonistas de nuestra historia en la dimensión real, en esa figura en lo que ellos fueron y no en ese relato porteño que se nos impuso en los colegios por más de 150 años y siguen con la perorata. Yo no sé cómo el Ministerio de Educación no tiene un poco de vergüenza y no revisa un poco estos. Yo, por ejemplo, estoy en contra de esos cuadernillos que los profesores, por cachafá y no querer trabajar, le dan. Libros hay que darle a los jóvenes, libros. Y hay que enseñar la historia real, no esa historia que fue escrita desde el poder. Porque la historia, señoras y señores, genera una conciencia nacional, genera identidad. Entonces no se la puede enseñar mal. Bueno, lean sobre don Carlos Antonio López, investiguen sobre este gran presidente, sobre este gran estadista que pasó por la República del Paraguay. Tuvimos esa suerte de tenerlo.
en algún momento de nuestra historia, y así sucesivamente vamos a estar recordando en este espacio a todos los que han aportado en la defensa de la soberanía territorial, la defensa de nuestra independencia y de nuestro ser paraguayo. Bueno, nos encontramos el próximo sábado con más historia aquí desde el estridor de las armas. Saludos cordiales a todos.